Reciban un saludo de su hermano y amigo Francisco Caballero desde el corazón de la República Mexicana, San Luis Potosí, México. Y esto es para el mundo, que en frecuencia y virtualmente establecemos contacto para comunicarnos a través de este foro educativo al cual pertenecemos, que es la Universidad Prestigiosa de Ciencias Teológicas El Kairos de Dios. Con el tema que nos ocupa en esta semana, que es la Iglesia ante la ideología de género, con el subtema el pecado de la homosexualidad, y como texto áureo sugerido 1 Corintios 6, 9, 10. Iniciamos con este tema que nos ha tocado compartir, que es el pecado de la homosexualidad, y es imposible poder tratarlo tan vagamente si no conocemos el propósito primordial que nos motiva para lanzar este tratado, que es la Iglesia ante la ideología de género. Es tan serio y tan urgente tratar por el peligro que éste implica. Esta sola ideología no puede ser posible que exista si no lleva en sí mismo un pensamiento diabólico firmado expresamente por Satanás, ya que envuelve con sutileza ideas humanistas y hedonistas a una grande parte del mundo. ¿Qué es lo que quiere proponer? Y creo que es tremendo porque desea romper, desquebrajar el orden establecido por Dios en todas sus facetas. Isaías, en el capítulo 24, versículo 3, 4 y 5, nos dice una advertencia referente a estos tiempos que estamos viendo. Dice: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Quisiera volver nuevamente a puntualizar, reiterar en este punto número 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Nos da un amplio panorama de lo que estamos viviendo en este tiempo. Nos habla claramente de la ceguera que ha trastornado al mundo y ha enceguecido aún a estos hombres gobernantes del mundo, que son los responsables directos de que haya paz en la tierra. Y enfatizando acerca de esta ideología que ya habíamos comentado, la ideología de género, inadmisible por la Iglesia, porque en sí mismo atenta contra el orden establecido por Dios. Y reiterando cómo esta ideología o propuesta ha trastornado, enceguecido y seducido al mundo, aún a sus altos gobernantes. Y hablando particularmente de nuestro país, México, de una manera sorprendente, está afectando fuertemente esta pandemia. Un país como nuestra Constitución, un país tan sólido en su ley y derecho, basado en valores morales, podemos ser impactados. ¿Cómo es posible que podamos ser impactados y seducidos desde nuestros gobernantes? Nuestro presidente Peña Nieto, recientemente el martes 17 de mayo de este año, envía una iniciativa de ley al Congreso fortaleciendo o promoviendo la ideología de género, cuyas propuestas claves son, mire usted, matrimonio igualitario, igualdad de condición para adopción, identidad de género, donde en este último sugiere al Código Civil Federal agregar el artículo 136 bis, que dice a la letra: las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento
para reconocimiento de la identidad de género, sin condiciones de resignación de sexo o cambiar de sexo. Que los documentos oficiales como actas de nacimiento, pasaportes o registros electorales reflejen la identidad de género que la persona defina para y para sí. Peña Nieto presentó estas iniciativas al conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, tras celebrar por primera vez en México un evento en la Residencia Oficial de Los Pinos con la comunidad LGBTTI, que por sus siglas es lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero o intersexual, queriendo romper el estereotipo, el diseño de Dios de la humanidad, y no la aberración y diseño que Satanás quiere formar en el mundo. Hablamos acerca de la corrupción que se está dando en estos tiempos y cómo nuestros altos gobernantes han sido seducidos por esta ideología y que no solamente han creído en ella, sino que la han estado promoviendo de una manera terrible. Nuestro país y sus autoridades, nuestras autoridades gubernamentales. La Suprema Corte de Justicia ampara matrimonio igualitario. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide que todas las personas tengan acceso a matrimonios igualitarios en todo el país. Lo que es peor, Mancera oficializa el DF es Rainbow City, o sea, ciudad del arco iris. Es aberrante, es triste, y firma la declaratoria de que es de hoy en adelante ciudad gay friendly. Sin perder el objetivo de mi tema y tocar el de otros exponentes, me es necesario apuntar las diferentes estrategias que usa Satanás para crear la identidad torcida de este supuesto nuevo género. Y me pregunto, ¿dónde está la comunidad evangélica en todas sus ramas? Lamentablemente no se han levantado voces en defensa de nuestra postura, nuestra apología en los grandes foros mediáticos. Lamentablemente digo porque tal vez no han sido invitados, tal vez por el temor que se rompan las estrategias que han provocado estos hombres de los medios. Remover el hormiguero y abrir la polémica y no conseguir el fin que se proponen manipulando la dialéctica a su conveniencia, donde intelectuales y líderes de opinión han querido reprimir y aplastar las voces de protesta que se levantan de mujeres, de hombres, de fe, de sacerdotes católicos que se atreven a protestar poniéndole el cascabel al gato. Miremos esto. Las voces en el foro. Peligros. Adoctrinar a los niños con ideología de género. Adoctrinar niños con ideología de género es una maldad, según el Papa. Pero extendiéndonos a presentar un cuadro más amplio referente a cómo se desarrolla y crece este monstruo que se le aviva a través de la promoción mediática y de todo orden de gobierno, acerca de aceptar, impulsar, promocionar la ideología de género. Funcionarios y demás responsables de la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a través de promulgar iniciativas de ley promocionando la ideología de género, como ya lo habíamos dicho, o libertad de género. Protagonistas de la política con mentes sin escrúpulos, que con toda la mala intención de destruir el modelo de la especie y su diseño criado en la mente de Dios, solo para ganar nuevos adeptos a su militancia, aunque en ello se pierda la identidad de una nación
y la condenen a la perdición eterna, que ya bastante afectada o fracturada está. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, lanza su reforma educativa con nuevos métodos de enseñanza. Y a saber, se levantan las familias a protestar en contra de este tremendo hecho. Familias completas se lanzan a las calles a protestar por la violación a los valores, por las descabelladas e inadmisibles iniciativas de ley que pretenden desvirtuar y educar e insertar doctrinas del diablo, quitando la inocencia a estos pequeños, pisotear los valores morales e influenciar en todo sentido para fabricar un Frankenstein, un nuevo género monstruoso que no existe. Inculcarles desde sus enseñanzas, desde sus pupitres, los libros de texto. Es aberrante cómo estas cosas se están dando en este tiempo. La marcha por la familia, que fue bastante criticada, del 10 de septiembre, más de 1 millón de personas se lanzaron a las calles a protestar por ello. La del 24 de septiembre, 400,000 personas estuvieron presentes en esas marchas donde han sufrido tremendamente la represión del gobierno. Sin embargo, los padres siguen protestando contra los libros perversos que utiliza la SEP. Desde el nivel preescolar, los niños ya conocen del tema de la sexualidad. Rubén Rebolledo, vocero de Red Familia, al igual que muchos padres de familia, preocupados por la situación que se vive respecto a los contenidos educativos que la Secretaría de Educación Pública empieza a impartir desde el nivel preescolar en materia de educación de género, manifiesta su inconformidad respecto a la educación sexual que reciben los menores en las escuelas. Y él dice, una cosa es educar en el respeto a la no discriminación hacia las minorías, y otra muy distinta es fomentar el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo en los salones de clase, que es lo que realmente está haciendo Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, con su mal llamada reforma educativa, manifiesta enfáticamente. Importante lo que hemos estado oyendo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto? En Mateo 18:6 nos dice la palabra, y cualquiera que hiciere caer a uno de estos pequeños, mejor le fuera colgarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Mateo 18:14 nos advierte y dice, no es así la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Pero también el salmista en el Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al vengador. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esto es importante. Sin embargo, la CNDH dice que el niño no puede ser manipulado por sus padres, pues tienen sus derechos de elección. Se les enseña y ellos decidirán qué camino tomar. Sin embargo, tenemos que tomar las cosas con autoridad y darnos cuenta que los niños son responsabilidad de sus padres. Los derechos de un niño son ser protegido por sus padres, ser educado e instruido en el buen camino, enseñarles valores para que sean hombres de bien, atendiendo completamente una vida de rectitud delante de Dios. Quiero enfatizar referente a la importancia de lo que significaba ideología de género. ¿Por qué me fue necesario tratar o ver un cuadro más amplio de estas propuestas cuando mi subtema a tratar me invita a ir directamente a él, el pecado de la homosexualidad? Porque vemos que se está preparando terriblemente la degradación del mundo y por ende su perdición. Y es necesario que nos demos cuenta
¿Qué es lo que ha provocado en toda la historia la degradación del hombre? Dios ha considerado la condición del hombre, mas sin embargo, el hombre ha caído en pecado, el pecado de la inmoralidad. Sodoma y Gomorra como un ejemplo, y las ciudades vecinas, que podemos encontrar en Génesis 6, del 5 al 7. Así es de que si hablamos de Génesis 19, 1, 10, podemos darnos cuenta acerca del pecado de la inmoralidad que existía ya en la tierra, y sin embargo el Señor en su grande misericordia les da una oportunidad de 120 años para que pudiesen arrepentirse, y sin embargo el hombre fue de continuo a hacer el mal. El Señor daba un plazo para poder hacer el arca y destruir, mandando el diluvio, pero apelaba a que el hombre pudiese arrepentirse en ese tiempo, mas sin embargo el hombre se degradaba cada día más y más y más. Las voces de defensa en favor de este género van en aumento. Humanistas, líderes religiosos, sociólogos, filósofos, científicos, todos levantan su voz en favor y en contra, aludiendo a se les haga merecedores de estos derechos, o se les confine a seguir métodos que realmente los pueda evadir o sacar de esa condición, o seguir en el closet. Sin embargo, no todo está perdido. Existe una solución. Génesis 6:3, el Señor dice que Él conocía su condición. Se acuerda del hombre, se acuerda que es polvo, y les da esos 120 años de gracia, buscando el arrepentimiento. Y sin embargo, ahora a esta distancia, tenemos que ser enfáticos con relación a lo que Dios piensa referente a la homosexualidad. Quisiera dar un tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Hay personas que les gusta decir que la Biblia no condena la homosexualidad. Se citan y explican tanto los versículos usados fuera de contexto como los que las personas usan para mostrar que la homosexualidad es algo equivocado. El mundo quiere cambiar las palabras de Dios y sus significados, convirtiéndolas en algo más adecuado a sus deseos pecaminosos. Sin embargo, la verdad permanece. La Biblia condena la homosexualidad como un pecado. Vamos a mirar lo que dice. Levíticos 18:22 nos dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Y seguimos parafraseando. Levíticos 20:13. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Primera de Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutas, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Este texto, 1 Corintios 6, 9, 10, fue el texto áureo que nos han sugerido que lo tratemos. Y precisamente aquí nos habla con mucha claridad referente al pecado, que no simplemente especifica de uno, sino habla de varias actitudes acerca de estos hombres homosexuales. Romanos 1, 26, 28 nos dice de la manera siguiente: por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta
al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. La Biblia claramente condena la homosexualidad. La misma va contra el orden creado de Dios, el cual crió a Adán, un hombre, y a Eva, una mujer. Esto es lo que Dios ha ordenado como el medio normal para el cual llevamos a cabo el mandamiento de llenar la tierra, que está en Génesis 1:18. Lo que Dios ha establecido es lo que es correcto, no lo que el hombre pecador establece. Sin embargo, la homosexualidad, a diferencia de otros pecados, tiene un juicio severo administrado por Dios mismo. Este juicio es simple. Dios los abandona a sus pasiones vergonzosas, según Romanos 1:26. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas aberrantes que hicieron. Todas aquellas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Romanos 1:24. Como resultado de esto, ellos no pueden ver más ni considerar su hecho como vergonzoso para posteriormente pasar a promover su homosexualidad y condenar a otros porque no participan de sus pecados. Por lo tanto, abandonados a sus propias pasiones vergonzosas, no habrá arrepentimiento y confianza en Jesús. Y sin Jesús ellos no tendrán perdón, y sin perdón no habrá salvación. Y sin salvación solo habrá una condenación eterna en el infierno. ¿Cuál deberá ser la respuesta del cristiano al homosexual? Solo porque alguien es un homosexual no significa que no podamos amarlo o amarla. De acuerdo a la Escritura, debe de ser así, o de orar por él o por ella. La homosexualidad es un pecado y como cualquier otro pecado necesita ser tratado de la única forma posible, ser llevados a la cruz. Concluyendo mi exposición acerca del pecado de la homosexualidad, tendríamos que ver algunos puntos que son muy importantes. ¿Cuál debería ser la respuesta cristiana a la homosexualidad? Solo porque alguien es homosexual no significa que no podamos amar a esa persona, orar por él o ella. La homosexualidad es un pecado y como cualquier otro pecado, este necesita ser tratado con el único camino posible. Necesita ser llevado a la cruz del Calvario y arrepentirse de este. Los cristianos deben orar por la salvación de los homosexuales de la misma forma como lo hacen por cualquier otra persona en pecado. Debemos tratar a los homosexuales con la misma dignidad con la que tratan a otras personas, debido a que, nos guste o no, ellos están hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, esto no significa que los cristianos tengan que aprobar el pecado de ellos. El Señor dice que Él ama al pecador, pero abomina el pecado. Los cristianos no tienen que comprometer su testimonio por una opinión políticamente incorrecta, la cual está moldeada para la culpa y el miedo. De hecho, los siguientes versículos deberían mantenernos en nuestra mente firmes cuando se trate con homosexuales. Colosenses 4, del 5 al 6, nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Usted no gana personas al Señor condenándolos y usando palabras inapropiadas. Esta es la razón por la cual Dios dice que hablemos con sabiduría
gracia y amor. Permitámonos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros para que los homosexuales puedan ver algún día un amor verdadero y se acerquen a Dios, a Cristo Jesús, arrepentidos y entregándose plenamente a Él.